Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por unirse. Yo soy Alfonso Montero, soy el gerente general de Bloom. Así que lo que vamos a hablar hoy día es el primer fondo mutuo que hemos sacado hace unas semanas, que es el fondo mutuo eh, Bloom Renta Global. ¿Ok? Y, a ver, lo primero que quería hacer antes que nada es presentarme. Yo soy gerente de la compañía, también soy el fundador. Antes de Bloom, yo estuve de fundar Bloom y era gerente de inversiones en Greencore Capital. Eh, Antes de eso fundé otra compañía, Bloom es la segunda compañía financiera que he fundado, que es un multifamily office, de hecho el primer multifamily office que vivo en el Perú. Y antes estuve a cargo del portafolio de Prima FP. Y estas compañías son relevantes porque el fondo que tenemos, el fondo que les voy a presentar, es un fondo de momento pequeño. El fondo tiene unos casi 10 millones y medio de dólares de inversiones, pero los activos en los que vamos a invertir son activos que son instrumentos globales en los cuales ya tengo mucha experiencia y tengo experiencia por haber estado en estas compañías. Entonces, lo que vamos a ver, el fondo en sí es nuevo, pero lo que vamos a invertir para mí y para mi equipo no lo es, ¿no? Y por lo demás, yo soy bachiller en filosofía y luego tengo un máster en business de Stanford. Y vayamos entonces a qué es Blue. Súper rápido, nosotros somos una SAF, somos una sociedad administradora de fondos. Quiere decir que estamos regulados por la superintendencia. De hecho, el fondo público tiene el máximo nivel el máximo nivel de regulación de la SMB, que es algo súper importante. Antes de pensar en qué invertir, es clave averiguar, ¿no?, quién es el regulador. O sea una SAF, sea cualquier tipo de compañía, es muy importante averiguar qué nivel de supervisión tiene. Y el intermediario más importante que tenemos para este fondo, que es un fondo global, es el Bank of New York. El Bank of New York es el custodio internacional y es la entidad donde están los activos. Lo que tiene este fondo, casi al 98% va a ser custodiado en Nueva York. Y hago esta introducción porque lo primero y lo más importante antes de invertir es la seguridad. Antes de pensar en sacar una rentabilidad al dinero, hay que pensar en la seguridad de ese, ¿no? Entonces, y avanzando muy rápido, lo que primero quería mostrarles es qué cosa es, ¿no?, qué es el fondo mutuo. Y aquí la estructura es sencilla. Digamos, hay un grupo de inversionistas de todo tipo que nos entregan, digamos, el dinero a Bloom. Nosotros luego lo enviamos, en este caso, al Bank of New York, al custodio, y desde ahí vamos a adquirir una serie de activos financieros, depósitos, bonos corporativos, real estate investment trusts, ETFs alternativos y acciones, ¿no? Todo tipo de instrumentos para armar un portafolio realmente diversificado global. Y ya yendo a qué hace este fondo específicamente, lo primero es un portafolio de activos globales, ¿no?, generadores de renta, no necesariamente renta fija, ¿no? Por eso el fondo no lo hemos puesto renta fija, sino renta, porque vamos a incluir los activos tradicionales de renta fija como préstamos, bonos, pero también otros como activos de real estate, o podrías tener acciones de altos dividendos, u otro tipo de activos que se comportan parecido, ¿no?, pero no son exactamente renta fija. El fondo está denominado en dólares, ¿no?, y los aportes al fondo se hacen en dólares también. Y el nivel de riesgo lo calificamos como moderado. Más adelante en Bloom estamos en proceso de sacar fondos que de nivel más arriesgado y también menos, pero de momento este es el fondo del medio, digamos, el de riesgo que es más moderado, y después voy a entrar en más detalle de qué significa exactamente eso. El objetivo que tenemos es superar el retorno del mercado global de bonos en dólares. ¿No? Hay un índice en particular que es el Barclays Aggregate Index, y ese es el parámetro de referencia, lo que hemos declarado, y es el que vamos a tratar de superar
con la estrategia de inversión que les voy a mostrar. Y esto es un fondo líquido. Si una orden de rescate nos llega antes de las 2 de la tarde, cualquier día de la semana, la liquidez, el fondo está, digamos, sus fondos están devueltos 2 días después, ¿no? Los activos que vamos a invertir también tienen niveles de liquidez bastante altos, y eso es algo que es un desarrollo bien interesante en los últimos años, ¿no? Y también, esto es muy importante, el fondo mutuo es un vehículo bastante conveniente en términos tributarios porque lo que hacemos, la administradora del fondo, ¿no? Bloom, nosotros calculamos y hacemos el pago de los impuestos a SUNAT, ¿no? El inversionista no tiene que hacer nada en este caso. Y el nivel del impuesto es importante. Esto es un vehículo muy eficiente para invertir fuera, porque normalmente cuando uno invierte fuera de Perú, directamente en el extranjero, la tasa impositiva es 30%. Entonces, el fondo mutuo es un vehículo que te permite acceder a una tasa que es mucho más competitiva, que es súper importante en este tiempo donde las tasas de interés han estado relativamente bajas, y hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de impuestos y de comisiones. Esto es el fact sheet, eso es lo que mandamos a los clientes a fin de mes, eso es lo que recibirían, que si están invertidos en el fondo, y lo que ponemos ahí es, bueno, qué hay en el fondo, ¿no? Información básica de quiénes son los proveedores importantes, un comentario del mes, qué hemos hecho en el mes, cómo hemos invertido, cómo nos está oyendo, y principales posiciones. Ahí ponemos en qué está invertido el fondo, ¿no? En el pie que está ahí. Este es un fondo en este momento, fines de mes, es un fondo que tenía mucha caja, estamos en proceso de crecer, el fondo empezó de hecho el 16 de marzo, y a los 15 días lo que estamos haciendo es invertir muy rápido el cash que nos está llegando, ¿no? Pero, digamos, ese es el nivel de transparencia que van a tener. Todas las posiciones estarán en la página web y se actualizan diariamente. Y yendo un poco más para explicar qué pretende hacer este fondo, vamos a la curva clásica de inversiones, lo del riesgo contra el retorno, y lo que ven en el eje vertical es el retorno esperado, y la intuición básica de las finanzas en general es, si uno quiere más retorno, tiene que estar dispuesto a asumir más riesgo. Entonces, empezando por la parte de muy bajo retorno, muy bajo riesgo, las cuentas de ahorros en dólares, ¿no? Los principales bancos en el Perú están en este espectro, pagan poquísimo, pero no tienen, digamos, tienen un riesgo crediticio, pero es un riesgo relativamente bajo. Más arriba, los bonos del Tesoro americano, que son los bonos que no tienen riesgo de default, pueden tener riesgo de duración, dependiendo de qué tan largos sean. Esto ya tiene riesgo digamos, de volatilidad, ¿no? Dependiendo de qué tan la duración que lo tome. Más arriba están los bonos corporativos, que acá se dividen en bonos de grado de inversión, bonos de alto rendimiento. Aquí ya hay riesgo de impago, riesgo de default, ¿no? Hay más volatilidad, por lo tanto se espera un retorno superior en esos activos. Real estate está un poco más a la derecha, ¿no? Aquí no hay un retorno fijo estipulado en las inversiones, esto tiene más volatilidad. Y luego ya vienen las acciones, ¿no? Acciones de Estados Unidos están en un nivel, y acciones de países como el Perú no tienen un riesgo más alto. Entonces, esta es una selección de algunos activos clásicos, y nuestro fondo pretende estar aquí. Y el entorno donde se mueve es de bonos corporativos y activos como real estate, ¿no? Entonces, por eso decimos que es el fondo de riesgo moderado. En unas semanas, como comentaba, esperamos ampliar la oferta con un fondo que esté más a la derecha, más de riesgo de acciones, y otro más cercano al cash, ¿no? Pero este fondo, el que le vamos a hablar hoy, es el fondo que está en esa parte media del espectro. ¿Y qué hay? Ese es el pie de qué hay en el portafolio. El portafolio objetivo, estamos en proceso de llegar en este momento a esto, y la forma de ver esto es que lo que tenemos es una combinación de dos filosofías de inversión. Una la llamamos el best of class, quiere decir que el mundo de la inversión está dividido en varias categorías. En este caso, por ejemplo, sobre todo de bonos. Entonces tienen los bonos emergentes, los bonos de alto rendimiento, los hipotecarios, y para cada clase de estas, lo que vamos a buscar es quién es el mejor manager, ¿no? O si es más eficiente entrar en un vehículo como un ETF o comprar directamente los activos. Entonces, para cada uno de estos
hay un trabajo de seleccionar, ¿no? Cuál es la manera más eficiente de tener exposición a este activo. Y eso representa un 55% del fondo. Y son instrumentos de renta fija, que quiere decir que tienen una tasa de interés determinada a vencimiento, ¿no? Luego hay otra parte, que estos días es súper importante, que es lo que llamamos diversificación inteligente. Y con esto me refiero a que, como están los mercados hoy, y sobre todo este año, ya no es suficiente estar diversificado solamente con bonos y con acciones. Es necesario ir más allá de activos tradicionales, porque los activos se pueden caer a la vez, y esto es lo que ha pasado en el 2022. ¿No? Había una caída simultánea de los activos tradicionales, en los que la mayoría de gente ha invertido toda la vida, que son los bonos y las acciones. Entonces, queremos combinar siempre nuestros portafolios con una parte de activos como estos, que lo principal que están buscando es que no se parezcan en la forma como funcionan con los mercados tradicionales, de manera que el portafolio total sea más resiliente. Y la última parte, esto es el cash, esos son niveles relativamente altos, y esto obedece a que, como estamos en etapa de crecimiento, lo que viene lo vamos invirtiendo, y lo normal es que este número baje y sea más un 2 o 3% en el mediano plazo. Y yendo a qué es cada una de estas cosas, la parte que tiene una tasa de interés, la parte que es renta fija, se caracteriza porque le hemos hecho, digamos, estructurado de modo que tiene una baja exposición a alzas de tasas. No se han visto, los noticias financieras últimamente saben que las tasas de interés están subiendo rápido, y lo que queremos en ese entorno es no estar muy expuestos a esa alza. Entonces, aquí hay una estadística que se llama duración, que en este caso es bastante baja. Y eso lo conseguimos con varias estrategias. Una es que tenemos varios instrumentos aquí son de tasa flotante. No quiere decir que no pagan una tasa fija, sino es una tasa, digamos, de un margen sobre un indicador tipo LIBOR, por ejemplo, ¿no? Entonces, están menos afectados por lo que puede hacer la Fed en este momento, ¿no? Y luego hay estrategias como una de hipotecas, ¿no? Hay activos específicos que se benefician de algún modo de la inflación, ¿no? Y también hay otros activos que no son renta fija, pero no tienen correlación con los mercados tradicionales, ¿no? Y en este caso hay una clase de activo que se llama monos Insurance Linked, ILS, que tienen que ver con eventos asegurables a nivel global, tipo huracanes, terremotos y cosas por el estilo, ¿no? Que es una clase de activo que tiene un retorno parecido al mercado tradicional, pero no tiene ninguna correlación. Y el tipo de inversiones que tenemos aquí son, por ejemplo, bonos de grado de inversión. Esto hace un 5%. Bonos de alto rendimiento. Estos son bonos que tienen categoría crediticia por debajo de BBB- y tienen un retorno más alto por ello. Bonos de mercados emergentes, que también tienen un retorno superior o más alto, digamos, pagan un premio por ser de países como, digamos, Latinoamérica, Asia emergente, etc. Bonos hipotecarios, ¿no? Respaldados por hipotecas. Bonos de capital bancario, son un tipo de bonos especiales que se pueden convertir en capital de cierto modo, que es un mercado nicho dentro de los bonos, y bonos de insurance link, que son bonos que tienen la característica de tener muy poca correlación con el mercado normal. Entonces, esta es una primera parte y es un poco más de la mitad del fondo en este momento. ¿Y qué hay acá? Lo que hay, uno finalmente a lo que está expuesto son, por ejemplo, los bonos de high yield. Lo que uno tiene al final es un portafolio muy diversificado de compañías como globales, como Ford, Telecom Italia, Kraft Heinz, Hutchison Whampoa, Netflix. Y en el lado, por ejemplo, de mercados emergentes, tienes Teva Pharmaceuticals, Nobel Africa Finance Corporation, la compañía taiwanesa de chips TSMC y la compañía mexicana Coca-Cola FEMSA. Entonces, aquí lo que queremos tener es un grupo de nombres, ¿no? Finalmente, un portafolio muy diversificado, de manera que ningún elemento particular, ninguna compañía particular nos puede hacer daño, ¿no? Si hubiera un evento de default, un evento de impago, ¿no? Aquí vamos por una diversificación bastante súper amplia. Y de nuevo, ya yendo a dónde están los mercados, dónde están las tasas de interés que está pagando el mercado, los niveles ya son, yo diría que son bastante atractivos, ¿no? Sobre todo luego lo que ha pasado en el primer trimestre, donde varios mercados han caído, y en los puntos de entrada ahora son, bueno, la tasa de depósitos, la tasa de ahorros, perdón, en los
cuatro principales bancos, saqué esto hace unos días, es 0.13%, sigue siendo un número bastante bajo. La tasa del tesoro del bono de Estados Unidos a 2 años ya paga 3%, ¿no? Que es un nivel bastante más elevado donde estaba hace pocos meses. Y esto es un instrumento que tenemos en el fondo. Este es un fondo de cat bonds, de bonos de eventos asegurables, que ya está como en 6.5%. Este es un fondo principalmente de activos de grado de inversión, que invierte en ciertos mercados algo exóticos de grado de inversión. Tiene un rendimiento bastante alto, 6,5%. Yendo a high yield en alto rendimiento, este es un fondo, una compañía inglesa que tiene un fondo que está rindiendo el portafolio 6.7%, y en mercados emergentes este retorno está en torno al 7.1%. Entonces, nuestro fondo está más en este lado, que está más a la derecha, y las tasas, digamos que las tasas que está rindiendo los activos finalmente que hay en estos portafolios están más o menos por acá. Entonces, que son puntos de entrada bastante interesantes en relación a lo que ha habido en los últimos años. Y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo en buscar el mejor de la categoría, ¿no? Una categoría clave para un fondo como este es el high yield global, los bonos de alto rendimiento. Y aquí la pregunta siempre es, ¿conviene comprarte tú mismo los bonos o conviene ir a una alternativa más barata, como un ETF, ¿no? Que tiene menos fees, o vale la pena pagarle un manager, ¿no? Subcontratar a otro fondo, digamos, que me dé el acceso y que tenga una estrategia? Y esta es una compañía inglesa, Man GLG, y lo que ven aquí es lo que han hecho en los últimos años, y el fondo de high yield de Man ha rendido casi 41%, ¿no? Desde antes de la pandemia, de marzo de 2019. El índice, no, el ETF, la alternativa barata, el tema low cost, ha rendido 9.3%. Y lo que vamos con esto es, hay mercados en los cuales vale la pena escoger, vale la pena decir, para este mercado hay un manager que es el mejor, ¿no? Hay otros que no, hay otros en los cuales conviene comprarse los activos directamente o ir con un ETF de bajo costo. El mercado de high yield global es un mercado donde sí hay habilidad, hay skill, vale la pena poner. Estos retornos son después de comisiones. Entonces, nuestra selección, una parte de este mercado es una compañía como esta. Y esta es una estrategia, ¿no? Dentro de nuevo el portafolio fijo, de qué activo estamos buscando. Tenemos un fondo que hace esa estrategia. Estos son fondos que tienen un respaldo de hipotecas en Estados Unidos, pero no cualquier hipoteca. Estas son hipotecas que se han originado antes de la crisis financiera, 2004-2007. Estos son activos que no son fáciles de conseguir, pero una vez que los consigues, una vez que armas un portafolio de estos bonos, estos son bonos que tienen una protección contra la inflación, en el sentido que si uno compró una casa, ¿no? En el 2008, primero se cayó con la crisis, pero luego los precios han subido. Y eso quiere decir que el colateral que tienen esas hipotecas es mejor de lo que era hace unos años, ¿no? La inflación, en este caso la inflación de vivienda, es un mejorador para este bono. Y eso ha resultado en que los compradores, perdón, la gente que tiene esas hipotecas, que ha hipotecado sus casas, el porcentaje de defaults ha caído consistentemente en el tiempo, ¿no? Hay un pequeño alza, ese es el COVID, pero las tasas de default en este tipo, ¿no? De hipotecas es bastante bajo, ¿no? Aquí lo que tienes es el colateral ha subido de valor en el tiempo, y tienes también que probablemente el dueño de esta casa digamos, ha tenido inflación de salario, probablemente gana más. Entonces hay activos en los cuales uno puede protegerse de la inflación, y este es un ejemplo. Y la otra parte del portafolio son estrategias que no tienen ya nada que ver con mercados tradicionales, ¿no? La primera parte que les enseñé son mercados de bonos finalmente, pero con algún nuance, algún motivo para estar ahí, sea porque hay un manager muy bueno, o sea porque es una estrategia que tiene mucho sentido en este momento. Pero también queremos tener estrategias que no tienen nada que ver con el mercado, que no van a estar afectadas en absoluto porque sube la tasa, ¿no? Y aquí los nombres que tienen esta estrategia son, por ejemplo, crédito long short, ¿no? Tenemos un 10% del portafolio que está en fondos que están largos, tienen bonos, pero también están cortos otros bonos. Quiere decir que también están apostándole a la baja a ciertas cosas. Entonces, es un tipo de estrategia que puede mantener valor. Cuando el mercado cae, tienen cosas que también caen,
y un buen administrador es capaz de preservar el valor en tiempos como estos de caída. Luego tienes fondos que ganan en base a eventos específicos, en que creen que va a haber, por ejemplo, digamos, una cierta transacción, ¿no? Un M&A va a ocurrir, o digamos, una transacción como la de Twitter en este momento. Uno puede comprar Twitter. Twitter está debajo del precio que supuestamente va a pagar Elon Musk si se llega a dar la transacción. Entonces, hay compañías que están comprando, ¿no? Activos como estos, esperando que se cierre la transacción de M&A o haciendo ese tipo de eventos. Y eso son estrategias que de nuevo no tienen nada que ver, o tienen poco que ver con el mercado de bonos. Estrategias cuantitativas, que son de todo tipo, no voy a entrar mucho en detalle aquí, pero hay estrategias que también consiguen diferenciarse muy bien del mercado. Y otro tipo de arbitraje muy específico es el arbitraje de bonos convertibles y estrategias de managers que están tomando posiciones en base digamos, a la macro mundial, ¿no? Entonces, estos son tipos de estrategias que no se parecen al mercado normal y que tienden sobre todo, por lo menos, a aguantar bastante bien cuando los mercados tradicionales tienen mucho riesgo, hay mucha volatilidad, como es el caso hoy. Y este es un ejemplo, este es un fondo que tenemos en el portafolio, que es un fondo que hace esa estrategia que comentaba de arbitraje, que se llama Kite Lake. Y aquí lo comparo contra el mercado al que nosotros les queremos ganar, que es el mercado de bonos, que es el iShares, el Aggregate Bond. Y lo que pueden ver aquí, la línea blanca es el fondo que tenemos. En marzo, de hecho, los últimos meses, este año es un fondo que está arriba, ha seguido ganando pese a toda la turbulencia, mientras que el mercado de bonos ha tenido una caída súper grande, ¿no? En lo que va de este año, la línea roja que está abajo. Entonces, ese es el tipo de perfil que queremos tener. Y bueno, claro, este fondo ha rendido desde este momento 26 contra el índice de bonos que solamente ha ganado 4. ¿No? La diferencia pues es sustancial. Eso por la parte de qué hay en el portafolio. Y ahora lo que quiero enseñar es un ejercicio numérico muy rápido de cómo entra eso en el portafolio, cómo se junta, ¿no? Y qué efecto tiene, o para qué sirve realmente estar muy diversificado en activos muy específicos como lo que estoy mencionando. Entonces, lo primero, esta línea representa lo que han rendido el mercado de bonos emergentes en los últimos 10 años, un poquito más de 10 años. El índice, este es un índice, es el índice JP Morgan Emerging Market Bond Index. Y he escogido esto porque mucha gente en Perú tiende a invertir por su cuenta en bonos latinoamericanos, ¿no? En bonos de Petrobras, de México, de Colombia, Crédito Real, digamos, de compañías así. Entonces, más o menos les ha ido así, ¿no? Este índice se parece bastante a cómo le ha ido a ese tipo de portafolio, que es bastante popular. Y el retorno no ha sido malo, no, esto ha rendido pues un 4,77 en dólares anual todo este tiempo, con una volatilidad que resulta más o menos elevada, de 8,5%, esa es la variación de los retornos en el tiempo. Pero no ha sido un mal retorno, incluyendo, digamos, esa última caída que ha venido teniendo. Y lo que voy a hacer es comparar esto con un par de activos más. Este es el índice es un índice de bonos que se llama de Swiss Re, es el Swiss Re Cat Bond Index. Swiss Re es una reaseguradora global y esto representa en el mercado un tipo de bono que se usa para asegurar eventos. Lo importante, más que entrar en la mecánica de estos bonos, que es bien interesante, pero no tenemos tiempo hoy, es que no tienen ninguna relación con el mercado tradicional. Y se ve muy claro en este momento, esto es el COVID, en el 2020, los bonos emergentes con casi todo tienen una caída muy importante y estos bonos no les pasa nada, ¿no? Estos bonos siguen como si estuvieran en otro planeta realmente, que es lo que uno quiere, lo que te protejan de esa caída. En otro momento, cuando el mercado de renta fija está subiendo, estos bonos tienen una caída, ¿no? En este momento hubo un evento asegurable y este bono pierde una parte del capital, ¿no? Entonces, aquí lo importante es uno falla cuando el otro no y viceversa. Y he incluido que hay una estrategia distinta que se llama arbitraje convertible, que la característica que tiene es que funciona muy bien en periodos de muy alta volatilidad, ¿no? Y de hecho, es una estrategia que no le fue muy bien varios años. Es un fondo que ya hemos comprado, está en el portafolio de Blue Global, y cuando ganó plata, cuando le fue bien,
es justo después del COVID, ¿no? Entonces es una estrategia que uno puede arbitrar mejor cuando hay mucha volatilidad y hay pánico en el mercado. Y eso es lo que aprovecha una estrategia como esa. Entonces el ejercicio que voy a hacer es, simplemente imaginamos que invierto en tercios en esos tres vehículos, ¿no? Y me sale esta combinación. Lo importante de esta combinación, numéricamente, es que cuando la comparo con lo que tenía antes, comparado con solamente tener un montón de bonos emergentes, lo que he conseguido es que la volatilidad se cae más o menos 50%, ¿no? Entonces, una reducción en el riesgo de la mitad, ¿no? Que es un número enorme. Entonces, uno puede conseguir un retorno parecido, ¿no? Escogiendo instrumentos que no se mueven en conjunto, que tienen baja correlación. Y ese es el ejercicio principal que estamos haciendo aquí para proteger a la baja. Este ejercicio no lo hacemos solamente, obviamente, con 3 instrumentos, sino que tenemos un universo de inversión de más o menos 100.000, entre 100.000 fondos o vehículos ETFs diferentes para escoger, y luego hay vehículos, activos individuales, ¿no? Como el bono individual, la acción individual. Entonces tenemos un universo súper amplio, y lo que hacemos es cuantitativamente vamos viendo, haciendo, digamos, con herramientas como matrices de correlación, qué es lo que destaca, qué me añade mucho valor, vía no estar en línea con los mercados normales, digamos, donde están los bonos y las acciones. Y lo siguiente que tengo es, siempre queremos ver si la intuición que tenemos se cumple o se puede cumplir la realidad. Y el ejercicio aquí esto es un backtest, y quiere decir que he tomado el portfolio como está hoy, el portfolio vivo que tenemos, y lo he tirado para atrás, hasta el 2015. ¿Cómo le hubiera ido a esto? Y lo comparo nuevamente con este mercado de bonos emergentes. Y lo que tenemos es que, lo que tiene, que es interesante, es que con los mercados al alza, este fondo también hubiera subido bien, pero con el mercado a la baja, cuando es una caída importante del mercado, lo que hace es proteger la caída, ¿no? Que es justamente el tipo de perfil que queremos, ¿no? La idea es, de nuevo, los mercados al alza, digamos, subir, pero cuando el mercado se pone complicado, al menos proteger el valor, ¿no? Proteger el capital. Entonces, históricamente, la combinación que tenemos hoy, que ya está invertida, ha funcionado bastante bien, en este sentido, ¿no? Entonces, lo que deberíamos tener es un fondo que, digamos, esperamos que en el futuro nos siga dando este perfil. Esto no es evidentemente una promesa, no estamos en el mundo de riesgo, y la SME prohíbe, y está bien que lo haga, y es importante decir que este resultado pasado no es garantía del futuro. Pero sí es esperanzador por lo menos ver que el mix que estamos haciendo, sí ha tenido éxito en proveer un perfil de inversión interesante, que es el que queremos. Y bueno, y lo último que es clave para este fondo es la transparencia, ¿no? En el fondo, lo que vamos a hacer en términos de comisiones es, hay una sola comisión unificada del fondo. En este caso, el fondo tiene series. Eso quiere decir que la serie I, ¿no? La diferencia está en el monto invertido. Si un cliente tiene $1 millón o más, la comisión es 0.8% más IGB. La serie es 0.95 por $100.000 a $1 millón. Y la serie B es de 1.1 más IGB. Y lo que a nosotros nos parece, lo que es maravilloso de lo que ha avanzado la tecnología, es que este es un portafolio, en el cual antes, hace poco tiempo, hace unos 10 años, ¿no? Un portafolio con este nivel de instrumentos, hubiera sido necesario tener un patrimonio muy grande, como el de una AFP, como el de una institución que tiene por de $100 millones, ¿no? Y en el tiempo, esas estrategias se ha encontrado la forma de hacer que sean más accesibles, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros estamos haciendo es que uno puede comprar un portafolio que antes hubiera sido solamente accesible para una persona, una institución con muchísimos millones, con solo $10. Y por lo demás, lo siguiente que les quería mostrar es, hay un montón de comisiones que se pueden cobrar, que están permitidas, y hemos decidido no cobrar ninguna. No hay comisión por entrar al fondo, por rescatar, por transferir las cuotas a otra persona, o por transferirse de una serie a otra del mismo fondo. Y el plazo de permanencia es de 0 días. Uno puede invertir hoy y mañana poner la orden de retiro y no hay ninguna penalidad. Lo que queremos acá es que nunca un cliente nos diga
¿qué es esta cosa rara que me has cobrado? ¿No? Acá no va a haber un porte, no va a haber un mantenimiento, no hay letras chicas, lo único que vamos a cobrar es esa comisión unificada, se cobra eso entre, ¿no?, un pedacito todos los días, ¿no? Lo que queremos es que haya la menor fricción posible con los clientes. Entonces, y ya como resumen, ¿no?, el objetivo que tenemos es superar el retorno del mercado global de bonos en dólares, con una volatilidad, un nivel de riesgo moderado. Es un fondo que recomendamos que los fondos que se usen para invertir, fondos que no se van a mover en unos 3 años, ¿no? Uno los puede liquidar antes siempre, pero la idea es que el periodo de inversión, mientras más largo sea, es más probable que se va a llegar a un objetivo interesante, ¿no? Como filosofía de inversión, pensamos que en ese entorno es importante buscar opciones que van más allá de activos tradicionales, como los bonos, como las acciones, y para seleccionar, para construir el portafolio, lo que usamos es dos filosofías, que son buscar el best of class, el mejor de cada categoría, para activos más tradicionales, y activos diversificadores, que son los que te protegen sobre todo con los mercados a la baja, que es lo que está pasando últimamente. Hay una ventaja de este vehículo, ¿no?, respecto de activos más tradicionales, que es transparencia en costos. Es muy fácil ver lo que cobramos, que es, como decía, una sola comisión. Eficiencia tributaria es clave. Aquí se paga el 5%, no el 30%, y hay la conveniencia de que todo lo hace el fondo. Y es un instrumento moderado, pero con menos sensibilidad al ciclo de tasas de alza de tasas de interés, ¿no? Y eso es un tema táctico de cómo lo hemos hecho, cómo está en este momento, ¿no? Y el equipo que tenemos, yo manejo el fondo, tengo 24 años de experiencia, y he estado, digamos, a cargo de el manejo de fondos bastante más grandes que este. Lo último que tuve en Credicorp Capital eran 7.000 millones repartidos en Chile, Perú, Colombia, offshore, y el equipo tiene una experiencia adicional cuantitativa, que es lo que nos permite crear este vehículo.